maxilar más cargada hacia un lado o hacia el otro. En un paciente convencional, la verdad es que el análisis es muy fácil de hacer cuando tú ubicas los puntos. Lo interesante viene siendo cuando ya tenemos alguna complicación, como en este caso una simetría ósea, que viene siendo un paciente con síndrome y sobre todo en pacientes con LPH, ¿no? Entonces, en algunas veces ni siquiera se alcanza a ver estructuras muy claras y lo que hacemos es comparación entre un lado y el otro, que eso es parte de lo que hace el análisis u otros análisis. Entonces, bueno, si ustedes alcanzan a ver, aquí tenemos marcadas las estructuras que ustedes les comento, y que nosotros tenemos que ver como tal en esta parte. Vean ustedes aquí cómo se alcanza a ver, aquí se alcanza a ver mejor, perfectamente donde tenemos que encontrar esta parte del ovalito que les comentaba, que se alcanza a ver acá, aquí está el cóndilo, se alcanza a ver perfectamente esta proyección, y exactamente en la proyección, en la parte donde termina, en la parte superior del ovalito que está aquí, este es donde nosotros marcamos nuestro punto, ¿no? Si ustedes se fijan, pues no existe. Bueno, sí existe porque lo estamos viendo por atrás. Entonces viene siendo nuestro hueso malar que viene estando aquí y se alcanza a ver esta proyección. Y nosotros estamos buscando el centro de esta parte que viene siendo aquí la unión. Aquí está el cóndilo, que es lo que vemos por atrás. Viene estando aquí el cóndilo, que viene estando aquí insertado. Y nosotros vemos en esta proyección de la apófisis, alcanzamos a ver esta pequeña marquita, aquí marcada por sobreimposición de imágenes. Y entonces aquí la alcanzamos a marcar. ¿Okay? La espina nasal anterior, que la alcanzamos a ver obviamente como un pequeño puntilleo, el declive obviamente de la unión con el hueso maxilar, que viene siendo la parte más profunda. Por ejemplo, aquí se alcanza a marcar muy bien de este lado la depresión antegonial, y de este lado se alcanza a aumentar menos. Aquí, por ejemplo, la sínfisis mandibular se alcanza a ver perfectamente porque se alcanza a ver aquí una pequeña depresión. Y las órbitas con el hueso frontón. Una vez que nosotros tenemos marcadas las estructuras, obviamente necesitamos, nada más como única referencia ahorita que les decía, cuando nosotros marcamos la unión de esta sutura, podemos tener otras estructuras que se sobreimponen, ¿no? Por ejemplo, acá que venga esta parte de la estructura, o esta parte de la estructura del mismo hueso parietal que se están uniendo, y entonces nosotros alcanzamos a percibir aquí varias líneas. Nosotros tenemos que alcanzar a ver un piquito que se forma en esta radiografía, y este piquito que se forma viene siendo nuestro punto de marcación. Por ejemplo, este puntito es aquí, este puntito viene siendo aquí, viene bajando esta línea y se viene uniendo acá. Si ustedes lo ven acá en la imagen, viene siendo como el vértice de nuestra órbita o de nuestra fosa orbitaria. Viene siendo el vértice superior de nuestra fosa orbitaria, que viene siendo viéndose bien aquí muy clara en esta parte de la unión del hueso frontal con el hueso malar, ¿no? Entonces viene siendo nuestra referencia, y esta línea ZR y ZL, que es la cigomática, que viene uniéndose, va a ser una línea que nos va a marcar referencia. Es un plano de referencia para varios planos. Entonces, está por arriba, en teoría de Cristagalli, está el tercio, se dice que está como a las 11 de la noche de la fosa orbitaria, o a las 11 horas de la fosa orbitaria, que viene siendo nuestro vértice. Viene siendo como si nosotros agarráramos la fosa orbitaria y se hicieran unas estrellitas de lado. Entonces aproximadamente a las 11, ahí es donde encontramos nuestra unión, y entonces ese plano, la unión de este punto con este punto, viene siendo un plano de referencia utilizado para muchas estructuras que ahorita van a ver, o para muchos planos o líneas que ahorita vamos a marcar. Nos dice también el plano de ubicación horizontal de la cabeza. También nos dice si la radiografía fue tomada de manera correcta, porque el plano se tendría que ver paralelo a la radiografía. El problema es que si el paciente tiene una asimetría, pues no va a ser paralelo, ¿verdad? Entonces, para eso queremos nosotros la radiografía. Pero se dice que nos ubica un poquito a la cuestión de la radiografía para saber que en efecto la asimetría empiece de ahí para abajo, ¿no? Que la mayoría de las veces pasa así, y ese punto de unión, a menos que sea un síndrome, siempre va a tener como paralelismo con el mismo piso, con la misma radiografía, o la posición de la cabeza. Si el paciente inclina la cabeza, pues ese plano se va a mover.
Entonces, en teoría, con eso comprobamos que la radiografía fue bien tomada. Sí hay que comprobar que en efecto fue bien tomada o que el paciente no inclinó la cabeza o que el paciente no tiene una simetría, porque entonces, pues obviamente nos está desfasando, ¿no? Aunque va a ser paralelo a los siguientes planos. Entonces, si se alcanzan a ver paralelos todos, una de dos, o el paciente inclina la cabeza y todos vienen siendo paralelos, o está simétrico. Eso es lo que nosotros tendríamos que discrepar entre una cosa u otra, o discernir entre una cosa y otra. Entonces, pero se dice que es un plano de referencia muy importante porque nos dice la ubicación de la cabeza. Entonces, bueno, tenemos nuestro punto y nuestro punto de unión y nos va a decir la medida entre varios puntos, ¿no? Después nuestro siguiente plano viene siendo, me quedé pensando en decirles, pero bueno, ahorita vamos. Nuestro siguiente plano viene siendo nuestro plano frontal, nuestro plano medio sagital, perdón, que viene siendo la división de la radiografía frontal. A eso iba. Ajá. Es decir, esta línea se supone que nos divide en la radiografía póster anterior a la mitad, exactamente a la mitad. Y se supone que debe de pasar por el centro de la apófisis crista galli y la espina nasal anterior. Por eso es que ustedes tuvieron que ver marcado esta estrellita en su radiografía, sus fosas orbitarias, y poner una línea que pase aquí a la mitad de esta y a la mitad de esta. Autores dicen que a la mitad de mentón, pero eso no es cierto, porque al final lo que estás buscando es precisamente que veas si mentón coincide con la mitad de la parte superior. Y la mitad de la parte superior me estoy refiriendo tanto a maxilar como a cráneo. Y en esta situación me vuelvo a ubicar en un punto que supuestamente no se altera tan frecuentemente, a menos que sean síndromes, y viene siendo crista galli, la parte superior del cráneo, o sea, tercio superior del cráneo. Entonces, obviamente, por eso es que dividimos a crista galli a la mitad, luego un punto que sí puede tener alguna variación, como por ejemplo en LPH, que viene siendo espina nasal anterior, y después mandibular. Lo que hacemos en algunos casos de LPH o de síndromes es que en efecto a veces marcamos mentón, porque es el que vemos que en efecto es el correcto, para ver hacia dónde está desplazada la espina nasal anterior. Pero eso ya es plan con maña. O sea, en realidad nosotros lo hacemos porque sabemos que nuestra espina está desplazada, pero en realidad el análisis como tal marca que nosotros definamos espina nasal, porque en teoría lo que puede estar desplazado vendría siendo la mandíbula, ¿no? En una lateroclusión, en una laterognasia. Ajá. Se dice que en casos normales es un plano perpendicular hacia el plano AZ y ZA, ajá, y sirve para definir discrepancias y líneas medias, ¿ok? Aquí tenemos nosotros nuestro plano. Entonces, si ustedes se acuerdan, teníamos marcado estos puntitos que viene siendo nuestro plano Z, ajá, que viene siendo nuestro plano guía y viene siendo en teoría un plano perpendicular hacia él, ¿ok? Entonces, bueno. Nuestro siguiente plano que vamos a utilizar, este es el medio sagital. Después nuestro siguiente plano viene siendo un plano dentario frontal. Dentario frontal porque viene ya utilizando las bases óseas como tal, y frontal porque estamos en una radiografía frontal, ¿verdad? Entonces, si ustedes se acuerdan de esta pequeña profundidad que nosotros marcábamos, es la parte más profunda de la base ósea del maxilar, es decir, de nuestras bases óseas de los huesos de los dientes superiores. Entonces, de ahí vamos a trazar una línea que vaya del punto J, ajá, junto JL y JR, hacia el punto AG y GA. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros estamos tomando las bases óseas superior contra la base ósea inferior. Entonces vienen uniéndose ambos puntos. Ajá, estas líneas, ajá, vienen siendo un plano dentario frontal. Y vamos a tener un plano dentario frontal derecho y un plano dentario frontal izquierdo. Dentario porque son nuestras bases óseas. La superior contra la inferior derecha, la superior contra la inferior izquierda. Y ahí lo alcanzamos a ver. Son nuestros dos planos dentarios frontales. ¿Okay? Después tenemos nuestro plano facial frontal. Así como tenemos un plano facial en lateral de cráneo, tenemos un plano facial frontal. Y ese plano facial lo vamos a mandar con nuestro punto Z que teníamos en la parte superior. Ajá.
Entonces, de nuestra parte antegonial o de nuestra marca antegonial que teníamos nuestro punto AG y GA, vamos a trazar una línea que va a ir hasta el punto Z superior, es decir, hacia el tercio superior, precisamente para ver el ancho de esa base con respecto a las fosas orbitarias. Entonces, esa línea nos va a permitir dar parámetros ya en el análisis como tal. Ahorita solamente estamos trazando líneas como en la lateral de cráneo, ¿ok? Entonces vamos a trazar una línea, ya trazamos de nuestra parte profunda del maxilar, hacia el antegonial, ahora del antegonial hacia el punto Z, superior derecho y superior izquierdo. Y entonces nos va a quedar marcado como un triángulo, ahí, un triángulo y nuestra línea media, ¿ok? Y bueno, y nuestro plano superior. El siguiente viene siendo un plano oclusal. Este debe de pasar por la oclusión de los molares. Se dice que se debe de buscar el contacto oclusal de los molares. Si por alguna razón ustedes no tuvieran un contacto oclusal, entonces pasarían por el borde superior de los molares inferiores, nunca los superiores. Siempre se toman los inferiores, porque se supone que los superiores, si tuvieron algún problema, van a extruirse. Es más difícil o va a tardar más un inferior en extruirse que un superior en extruirse por la misma gravedad. Por eso es que ahorita van a notar que algunas medidas se enfoca hacia el mandíbula como tal. ¿Por qué? Bueno, empezando por esa situación, ¿no? En este caso, el plano mandibular se supone que es el contacto oclusal entre molares. Donde tocan los molares o donde tengan contacto los molares, ahí es nuestro plano oclusal. Si un molar superior, pensemos que es un paciente que tiene discrepancia, un molar superior está caído y hace este contacto y el otro está bien, de todas maneras se supone que el molar hizo esto, mas no se extruyó, entonces debe de tener un contacto con el molar superior. Aquí en este contacto es mi punto y aquí en este contacto, no sé si alcanzan a ver mis manitas, es mi punto, y entonces de aquí a acá trazo mi plano. Entonces, de alguna manera. Si me faltara un molar, pues trato de buscar un contacto a nivel de premolares, ¿no? Si no tuviera molares, entonces este plano no lo podría trazar, ¿no? O únicamente lo podría trazar de un lado y del otro lado voy a tener que trazar otras referencias, ¿ok? Porque pues no existe un parámetro. En teoría, cuando nosotros vemos la radiografía, alcanzamos a ver estos contactos. ¿Cómo sé cuál es el molar? No lo sé, no lo defino. O sea, es decir, como están sobreimpuestas las imágenes y estamos tomándola por atrás, se enciman molares y luego adelante se ven premolares. Entonces se supone que la primera estructura que yo alcanzo a ver viene siendo el molar posterior. Entonces yo busco mi borde más externo o bucal, que viene siendo este, y de ahí pongo mi plantilla y me va a marcar por aquí la cara oclusal. Y me va a marcar por aquí viene un molar que está externo, si ustedes lo alcanzan a ver. Entonces este molar, por ejemplo, estoy casi segura que está así, volcado, porque lo alcanzo a ver como piquito. Entonces pongo mi plantilla y mi molar se va a quedar dibujado inclinado. Quizás no sea mi primer molar, quizás sea mi segundo molar, pero tengo que comprobarlo con mis radiografías y con mis modelos. En teoría, yo tendré que buscar el primer punto. Entonces, si ese es el que yo alcanzo a ver y viene siendo el segundo molar, ese es el que me enfocaré para trazar mi plano oclusal. Y también porque después podré ver si mi diente está sostenido en base ósea, o podré marcar, eso no lo dice el análisis, pero en algunas ocasiones se puede marcar un ángulo para ver la posición radicular y ver en qué posición está con el plano oclusal la raíz para poderle dar torque y meterlo en posición, ¿no? Entonces, bueno, eso es externo ya como tal, ¿no? Entonces, bueno, nuestro plano oclusal. Y ahora sí, se dice que nosotros tenemos 5 campos, según Ricketts, que son 15 factores a medir. Y esos 15 factores, como les comentaba, pueden ser lineales, angulares o comparativos. Y esos 5 campos los va a definir tanto en problemas dentarios, problemas maxilomandibulares, dentoesqueletales, craneofaciales o de estructural interno. Y entonces, el primero que nosotros vamos a tener es la comparación, si ustedes se recuerdan, se llama problema dentario frontal, ¿ok? Entonces vamos a poner la primera medida que se llama relación molar izquierda-derecha y algunos autores la llaman
relación molar inferior izquierda-derecha. Y lo llaman inferior porque en teoría esta medida se toma en inferior. Cuando en algunas ocasiones que hacemos análisis de PA para algún pacientito, yo siempre les digo que lo tomen tanto superior como inferior, no pasa nada. O sea, no nos está quitando nada y nos está dando un dato más. ¿Y por qué? Porque obviamente pues se supone que nosotros vamos a medir la distancia de la cara vestibular. Dice, el molar superior debe de estar de la cara vestibular 1.5 del inferior. Entonces debe ser esta parte contra el inferior y esta parte contra el inferior. Entonces suena absurdo el hecho de decir inferior porque están midiendo inferior contra superior. Entonces por eso es que tienen que trazar los dos. Se llama relación molar. Entonces el borde del superior debe de estar por el borde del inferior, 0.5 hacia bucal. Porque lo estamos viendo en sentido transversal o en sentido póstero anterior. Entonces debe de haber, esto es la sobremordida, que en algún momento, si ustedes lo recuerdan, por ejemplo, en el análisis de Corehouse, también lo dice, cuando ustedes buscan su discrepancia, le quita 2 milímetros por la cuestión de la sobremordida anterior y la cuestión transversal. Entonces, ¿qué hace su ortómetro o su plantilla o lo que usen para hacer su análisis de Corehouse? Es exactamente lo mismo. Estamos buscando que los superiores se supone que deben de estar 1.5 por abajo de los inferiores, por bucal de los inferiores. Entonces se tienen que trazar los dos. Entonces, aunque ustedes se encuentren que dice relación molar inferior, se está refiriendo a la relación molar del superior con el inferior. ¿Ok? Entonces, de todas maneras, tienen que trazar el superior contra el inferior para poder ver y describir la relación. Aquí lo que se reporta es que en efecto estemos dentro del límite. Por ejemplo, en la radiografía que veíamos anteriormente, en la radiografía se veía que el molar estaba así. Si yo tomo al otro molar que seguramente es un primer molar que a lo mejor no estaba inclinado, entonces mi posición me marcará que está en norma, cuando en realidad mi segundo molar, que es el que tengo con una mordida telescópica, está más, tiene una mayor discrepancia bucal con el inferior. Y eso es lo que yo tengo que saber, si es dental o es óseo. Entonces, en ese ejercicio, cuando yo marque mi punto de este lado, en teoría, seguramente me va a salir marcando como unos 2.5 o unos 3 milímetros cuando está muy bucalizado o muy inclinado, en un torque positivo muy marcado, o mordida telescópica, como le llamamos, que está así. Entonces, ese está por fuera de la discrepancia. Se supone que tiene una discrepancia de 1.5, es decir, más o menos. Pero sin embargo, si yo estoy viendo que mi molar ya está sobrepasando o ya está en el límite, quiere decir que estoy teniendo un problema dentario. Entonces, lo mismo va a pasar en la cuestión contraria. Si mi molar, en lugar de estar así, está cruzado, es decir, está acá adentro, tengo que ver si es dental u óseo. Lo primero es, entonces, mis molares me están marcando aquí, tengo una discrepancia negativa, es decir, está menos 1.5, porque está por dentro del incisivo inferior. Entonces es negativo, menos 1.5, ¿verdad? Entonces, obviamente, todavía estoy dentro del parámetro dental, pero tengo que ver mi base ósea dónde está, que es las siguientes medidas. ¿Ok? Lo siguiente viene siendo el ancho intermolar. Y aquí también, como les comento, menciona sobre la parte inferior. Lo que dice es que debemos de medir el ancho de la arcada en milímetros a nivel de los molares inferiores, porque se supone que es un poco más estable el ancho mandibular que el ancho maxilar. Y se dice que para los hombres debe de ser de 55 milímetros y para las mujeres o para las niñas de 54 milímetros. La discrepancia es más menos 2. ¿Existen parámetros para diferentes edades? Sí, también. O sea, dependiendo, así como está en la lateral de cráneo Ricketts, que marca los 9 años, así, hay algunas medidas que también los marca dependiendo de la edad del paciente. Entonces, obviamente, pues hay que sacar proporción de que si es un niño, pues a lo mejor no va a tener el ancho de los 55 milímetros, pero sí existe una proporción entre la parte superior contra la parte inferior. Me estoy refiriendo a que si ustedes se fijan, obviamente para los varones 55, para las mujeres 54. Si yo tomo un niño más pequeñito,
Me refiero a que tienen que coincidir todas las medidas en proporción, más pequeñas, obviamente porque está en crecimiento. Luego tenemos el ancho intercanino. El ancho intercanino también lo define la parte mandibular. Por eso es que muchos estudios que se buscaba muchos estudios anteriores, donde no se contaba más que con modelos de estudio y radiografías, se menciona mucho al ancho intercanino mandibular, porque se supone que es el que va a causarnos la estabilidad o nos va a decir la estabilidad del tratamiento. Si nosotros mantenemos, se supone que el ancho intercanino mandibular, el tratamiento va a tener una mayor estabilidad a largo plazo. Y esto es obviamente por la composición de hueso, el que está centrado en base ósea del diente, en fin, ¿no? Y como les comentaba aquí, por ejemplo, sí ya lo dice a determinada edad, porque se dice que conforme vamos creciendo, ese ancho intercanino se va modificando. Ajá. Pero llega a un límite, que es nuestro límite de crecimiento. Y entonces vamos a marcar nuestra cúspide del canino inferior y vamos a medir de cúspide a cúspide cuánto es la distancia entre cúspide a cúspide de canino inferior. Y entonces ahí tenemos la medida de 22.7 a los 7 años, cuando se supone que todavía no erupcionan, pero sin embargo se empiezan a ver los gérmenes en la parte inferior. Después, obviamente, conforme van aumentando, va a ir aumentando este ancho intercanino. Y después van a empezar a disminuir posteriormente, se supone que después de los 13 años. Después se hizo una modificación y se dijo que este ancho intercanino se empezaba a disminuir en algunos casos antes y en otros después, pero no se ha hecho un estudio contundente de poder ver, o bueno, yo no lo conozco, un estudio contundente que nos pueda decir que esta modificación de la tabla de Ricketts se haya cambiado. Entonces se dice que a los 13 años ya no tienes que aumentarle, sino que ahora le tienes que disminuir 0.2 milímetros por año. Y esto es por el desgaste que empezamos a tener, ¿no? Interproximal y todas estas situaciones que empezamos a tener para que entonces se genere nuestra estabilidad oclusal. ¿Ok? Nos va a decir el ancho del arco y nos va a decir si en efecto podemos hacer, obviamente, si nos está diciendo que nosotros tenemos un ancho intercanino adecuado, nos va a decir que entonces nosotros podemos hacer una expansión dental inferior, por ejemplo. No se hace en la parte superior porque la mayoría de los caninos superiores no viene con una distoangulación y entonces ese ancho intercanino es variable. Entonces no nos dice una real posición de los caninos y no lo podríamos tomar como parte para una disyunción en la parte superior. Es muy diferente la posición, la guía de erupción que traen los superiores contra los inferiores, es muy diferente la componente óseo, es decir, hueso, en la parte superior que en la parte inferior, y por lo tanto es que no nos ayuda mucho, ¿no? Después nuestra siguiente línea viene siendo la comparación entre nuestros puntos, que si se acordaban, se llama el punto incisivo superior y el punto B1, A1 y B1, ajá, y entonces tenemos que trazar una línea que pase por exactamente nuestra parte media del punto y nuestra parte media. Aquí no se dice que debemos de buscar que sea paralelo a nuestro plano sagital que tenemos en la parte superior, ni con plano oclusal. Simplemente es el punto y trazar una línea, exactamente que trate de ser lo más recta posible. De hecho, ni siquiera se dice si exactamente a la esquina de la radiografía, simplemente buscar que el punto, la línea media dental con la línea media dental inferior, que ahí sí podríamos ubicarnos más bien con los bordes de los dientes, ajá, ver la diferencia entre una línea y la otra. Entonces, ahí realmente no se marca porque en teoría deberían de coincidir las dos. O sea, deberían de coincidir las dos líneas medias. No debería de haber diferencia entre la línea media superior dental y la línea media dental inferior. Cuando exista esa diferencia es porque las estructuras mismas no lo van a decir. Por eso es que no marca otro plano, sino que al dibujar los dientes nos va a decir dónde están tocando los dos centrales superiores y dónde están tocando los dos centrales inferiores. Y ahí en ese punto de unión entre estos dos centrales y estos dos centrales que pasan por nuestro punto, vuelvo a repetir, A1 y B1, esa es la diferencia. Y nos va a decir cuál es la que va a tener una discrepancia hacia un lado o hacia la otra. Pero bueno, ahorita vamos a ver. Simplemente es describir, ¿no existe discrepancia o no?
¿Existe discrepancia o no coinciden o no coinciden? Ajá. Lo siguiente viene siendo nuestra relación maxilomandibular, como bien lo hace Ricketts en el lateral de cráneo. Ajá. Y entonces empezamos a ver la dimensión de la compresión del maxilar. Si ustedes se acuerdan, estará la línea de unión entre que viene siendo obviamente ya la parte de las bases óseas maxilares. Entonces, nos decía que existía una línea frontofacial, ajá, que entonces venía del punto Z al punto de la hendidura antigonial, que viene estando aquí, y entonces esta medida de aquí del punto hacia la línea en milímetros es lo que nos dice si nuestro maxilar tiene un desarrollo transversal correcto. Ajá. De primer lugar, es que midamos el lado derecho contra el lado izquierdo, y puede haber discrepancia, que casi siempre hay, porque al final no somos simétricos, ¿verdad? Pero me refiero a que puede haber discrepancia de un lado contra la del otro, pero puede haber una discrepancia mayor de un lado contra el otro, que es lo que pasa cuando tenemos pacientes con mordidos cruzadas unilaterales. Entonces ahí vamos a poder definir si nuestra base ósea es la que está mal o nuestros dientes son los que están mal. Ajá. Es un auxiliar de diagnóstico, vuelvo a repetir, no siempre quiere decir que sea al 100% certero, pero sí nos ayuda a definir, o en teoría nos ayuda a decir, si nuestra mordida cruzada es dental, ya vimos que en nuestra primera parte salió que un molar estaba negativo, -3, pero entonces ahora necesito ver si tengo base ósea. Si mi base ósea no está dentro de los milímetros que debe de marcar conforme la edad, entonces quiere decir que tengo unas bases óseas con una compresión. Por lo tanto, voy a necesitar, ¿qué? Una disyunción, porque no tengo base ósea donde acomodar ese diente. Si mi base ósea está dentro de lo normal, quiere decir que puedo hacer una expansión dentoalveolar con una aparatología fija, porque entonces quiere decir que mi molar es el que está mal centrado sobre su base ósea. Su base ósea está bien, su molar es el que está mal, ¿ok? Entonces, de aquí tendremos, existe la tabla de las medidas, según como igual que en la lateral de cráneo, según la PA, ajá, de Ricketts, ajá, porque para que ustedes no estén sacando las proporciones, pero si no la tienen, pues pueden sacar la proporción, ¿verdad? Se dice que es 10 milímetros para un paciente normal en la edad de 8.2 a 8,5 años, vaya. Y de igual manera se supone que tiene una terminación que viene siendo la terminación del crecimiento. Ajá. Se supone que en la lateral de cráneo viene siendo entre los 13 y 14 años, aunque algunos, como les comento, dicen que a los 12, transversalmente ya empieza a haber una estabilidad. Entonces, bueno, aunque sabemos que la unión de la sutura, pues bien, sigue dándose, ¿no? Entonces, bueno, que coincide con la erupción de los caninos, además. Entonces, bueno, tenemos una desviación de más o menos 1.5 y entonces nos sirve para saber si nuestro problema es en la parte superior o en la parte inferior. Si ya también vimos que entonces existe una diferencia entre la parte superior y la parte inferior. Luego lo siguiente viene siendo la línea media maxilomandibular. Aquí sí, aquí no nada más me estoy ubicando en dientes, ya me voy sobre mi plano que tenía en la parte superior, que es nuestro plano ZR y ZS, perdón, ZL y ZR, ajá, que es en la parte cigomática, ajá, en la unión frontocigomática de las fosas orbitarias, y entonces ahí voy a trazar, debe de ser perpendicular mi plano, ajá, a la línea media que yo tracé, crista gal y espina nasal anterior, y a otra línea que va a ser la de espina nasal anterior con mentón. Y entonces todos estos puntos deben de coincidir. Si no coincide, entonces quiere decir que existe una discrepancia y que entonces, por lo tanto, aquí existe una discrepancia que puede ser tanto superior como inferior. Se supone que podemos tener una desviación hasta de 2 grados, pero en teoría no deberíamos de tener esa discrepancia. Nuestro punto de unión viene siendo espina nasal anterior con mentón, ¿ok? Viene bajando todo el plano, ajá, con el plano Z. Y luego el punto de unión viene siendo nuestro siguiente punto, que viene siendo espina nasal con mentón, ¿ok? Si aquí esto es la unión de estos dos planitos, ajá, se unen y forman 0 grados, es un paciente que está simétrico, ¿ok? Que tiene una simetría. Pero si hay una diferencia de mayor de 2 grados, es un paciente que está asimétrico. Lo siguiente viene siendo una relación molar, que viene siendo
pues ya obviamente la relación de compresión entre el molar superior e inferior contra la mandíbula, es decir, comparación de bases óseas, por eso se llama maxilomandibular, ¿ok? Entonces viene siendo, indicando, si ustedes se acuerdan, ya habíamos marcado este punto JR, que nos había dicho la medida con el maxilar superior, ¿no? De aquí hacia nuestro punto. Ahora, en teoría, en esta situación, nuestro punto JR contra nuestro punto JA nos está dando una asociación entre la base ósea superior y la base ósea inferior. Ajá. Y entonces nos dice que debemos de medir ahora el molar inferior. El molar inferior es el que vamos a medir ahora, para que entonces nosotros podamos saber si existe en efecto la medida en sentido vestibular para una expansión del incisivo del molar inferior. Ya lo habíamos medido en la parte superior y ahora vamos contra la parte inferior. Y de igual manera viene la discrepancia por edades. Después tenemos la línea media dentaria a la línea media maxilomandibular. Si ustedes se acuerdan, hace ratito, bueno, hace 2 diapositivas, trazamos la línea de la espina nasal anterior hacia mentón. Esa línea y ese planito que trazamos de la espina nasal hacia mentón, ahora lo vamos a trazar con la línea media dental, es decir, la línea maxilomandibular. Y me estoy refiriendo a la línea exactamente que se supone que debe de pasar entre los incisivos superiores contra los incisivos inferiores. Si esa línea tiene una discrepancia, yo me voy a guiar obviamente sobre los incisivos superiores, porque lo que me va a discrepar entonces también va a ser la línea inferior, si es que es una lateroclusión, se va a desviar hacia un lado y por lo tanto no va a coincidir con mis incisivos inferiores. Si esto es que es óseo, si es dental, entonces me estoy refiriendo a que esta línea debe de coincidir tanto lo azul con la amarilla y la línea amarilla inferior se va a ver discrepada hacia un lado. No sé si me expliqué. Entonces, porque obviamente aquí el ejemplo es que se separa la línea azul de la línea amarilla porque estas dos coinciden y entonces aquí tenemos un problema óseo de la mandíbula, donde se supone que los dientes coinciden con los superiores, porque así los hizo coincidir el ortodoncista o la naturaleza, y entonces la mandíbula en realidad tiene una pequeña lateroclusión, es decir, está desviada hacia un lado, hacia el lado, en este caso estamos pensando hacia el lado derecho, porque acuérdense que están sentados atrás, ¿no? Entonces, pero sin embargo, en la mayoría de los casos, cuando nosotros vemos o tomamos esta radiografía es porque la parte inferior no está coincidiendo. Entonces, la mayoría de las veces lo que van a ver es la línea media superior, es decir, la línea amarilla coincidiendo, y entonces la línea media inferior va a estar casi siempre coincidiendo, si es que es una lateroclusión real, con la línea azul, o va a estar más cercana a la línea azul, porque en efecto existe una dispensión para allá, ¿no? Entonces, con esto podemos comprobar si la discrepancia es dental u ósea, en la parte anterior. Después viene una comparación de plano oclusal, y la comparación del plano oclusal es el plano horizontal que estábamos marcando en la parte superior, o el plano Z superior que tenemos en la parte superior con el plano oclusal. Se supone que deben de medir lo mismo de un lado que del otro. Ustedes deben de medir la distancia del plano oclusal, en 90 grados, es decir, perpendicular. De 90 grados debemos de medir la distancia del plano oclusal hacia el plano frontal superior, ¿ok? Y entonces ahí lo mido ahora el del otro lado. Y si existe la misma medida en ambos lados, que se dice que no somos simétricos, tenemos esa discrepancia de 2 milímetros, de que estemos discrepados 2 milímetros, estamos dentro de lo normal. Pero si tenemos un canteamiento del maxilar, vamos a sobrepasar esos 2 milímetros. Y ahí es donde voy a poder ver cuál es el que está bien y cuál es el que está mal. Es decir, ¿se desarrolló más 1 o se desarrolló menos 1? ¿Y cómo lo voy a saber? Porque en primer lugar mi plano oclusal va a estar aumentado, disminuido, y tengo que ver el resto de mis medidas del análisis para poder saber si en efecto este se disminuyó o este aumentó. Entonces, por lo tanto, con esto voy a poder discrepar entre cuál es el plano que está canteado, cuál tuvo el exceso o la disminución vertical del maxilar. ¿Okay? Es solamente un plano comparativo, izquierdo contra derecho.
Doctora, tengo una duda en ese plano. Ahí para sacar el ángulo tendría que como traspasar la línea inferior del plano a la línea superior. No, no es ángulo, es comparación. Como les Pero que no, comentaba, pero que no. es milímetros. En, O sea, sí, vaya, pero me nos había refiero dicho. a que estás comparando derecho contra izquierdo. Es decir, si Ajá. este te midió 34, este te tiene que medir 34. Y entonces la diferencia es cero. Ok. Ajá. Y entonces si el Ok, otro te ya. midió 34 y el otro te midió 36, la diferencia es 2. Si el otro te midió 34 y te midió 32, entonces te decía, es que como les comentaba este análisis, unas son medidas lineales, otras son angulares y otras son comparativas. Y de hecho hay análisis que son únicamente comparativos. O sea, tú mides la distancia de un lado contra la del otro y sacas una comparación de un lado con el otro, precisamente porque lo que estás viendo es como la discrepancia. Esta medida de inclinación de plano oclusal es la discrepancia comparativa de un lado con el otro. Es decir, medir si en este lado mide 34, en este lado debe de medir 34 más menos 2, es decir, 32 o 36, ¿no? Y sería dentro de lo normal porque se supone que no somos simétricos. Pero si existe una discrepancia mayor y uno te está dando 38, quiere decir que entonces el de 38 está aumentado por arriba de lo normal. ¿Cómo voy a saber que es el 38 y es el 30? Eso es por las siguientes medidas o por las anteriores medidas que me está diciendo que en efecto puedo tener o un exceso vertical o una disminución vertical de un lado o del otro. Por eso es que nuestro plano guía viene siendo el plano ZL y ZR en la parte superior, que se supone que viene siendo donde tenemos más estabilidad, que solamente procesos sindrómicos o cuestiones que, traumatismos faciales, cambiarían este plano como tal. De ahí, todo puede tener mayor movimiento o discrepancia. La siguiente también viene siendo otra parte comparativa. Y aquí a lo que se refiere de comparativo viene siendo también a la cuestión de comparar un ángulo con el otro, Alejandrina, bueno, todos, ¿no? Pero me refiero a que si se acuerdan, teníamos aquí el punto Z y el punto ZA, ajá, con la parte cigomática, el punto AZ y el punto AZR con la parte goníaca, formamos dos líneas. Entonces, el ángulo derecho contra el ángulo izquierdo deben de medir lo mismo. Eso quiere decir que el paciente está simétrico de un lado y del otro. Si el ángulo derecho y el ángulo izquierdo no coinciden, entonces quiere decir que existe una alteración. Se supone que puede ser una alteración en la posición del paciente de la cabeza, que en teoría ustedes tuvieron que haber verificado que su plano Z estuviera bien ubicado conforme la toma de la radiografía. Si el plano Z desde el inicio está mal, ahí es lo primero que tenemos que ubicar. Si está mal o está inclinado ese plano Z con la posición de la cabeza, entonces se supone que se debe tomar otra vez la radiografía, porque entonces el paciente inclinó la cabeza. Pero si su plano Z está bien y después sacan esta medida y existe una discrepancia entre un ángulo y el otro, es decir, uno mide más que el otro, en lugar de medir 6 grados, el otro mide 12 grados, quiere decir que entonces estamos teniendo una disposición incorrecta, entonces se quiere decir que tiene una disposición de que la mandíbula se está desviando hacia un lado que hacia el otro. Pero sí es muy importante definir, como ustedes desde un principio, el hecho de que el paciente no inclinó la cabeza y que por lo tanto el ángulo no se modifica, ¿no? Entonces eso lo comprueban con la toma del plano superior como tal. Entonces aquí dice, se utiliza para el diagnóstico de las asimetrías. Puede distorsionarse por una posición incorrecta de la cabeza, ajá, en sentido lateral. Pero se supone que si este ángulo es más pequeño, quiere decir que por eso la lateroclusión va a estar hacia ese lado, porque está rotado hacia ese lado, y este ángulo va a ser mayor que este ángulo. Entonces quiere decir que estamos teniendo una discrepancia, por lo tanto es que en teoría Menton debe estar hacia ese lado, ¿no? O que en algún momento se haya compensado. Pudiera pasar que este ángulo, ajá, está desfasado, pero Menton esté coincidiendo. La naturaleza no sabemos cómo trata de compensar y el mentón se desarrolla más de un lado que del otro. No sabemos, porque en realidad cada caso es diferente. Entonces, bueno. Después tenemos unas estructuras internas, y estructuras internas se llaman, por ejemplo, las fosas nasales.
Y en las fosas nasales, lo primero que medimos, ustedes pudieron determinar perfectamente su fosa nasal en la radiografía y medir el ancho nasal. Ajá, se dice que el ancho nasal derecho, bueno, la discrepancia del tamaño entre el derecho y el izquierdo, me refiero a todo el ancho, o sea, miden desde el borde externo de la fosa nasal izquierda hasta el borde externo de la fosa nasal derecha. Y esa medida se supone que a los casi 9 años, 8,5, como menciona aquí, es de 25 milímetros y que va a ir aumentando, ajá, hasta determinar que entonces, acuérdense, hasta los 12 años, en teoría. Entonces ahí termina nuestra modificación de la barra. Entonces ahí se va a mantener, se supone, ¿no? Aunque se dice que la nariz sigue creciendo, pero tenemos esta situación y entonces ahí nos dice que existe una simetría de las vías aéreas. Si nosotros tenemos una menor medida a la ideal, de ancho a ancho, es decir, de fosa nasal a fosa nasal derecha contra izquierda, quiere decir que estamos teniendo un problema en las vías aéreas, mas no nos está diciendo si es derecha o es izquierda. Eso ya nosotros lo tendremos que determinar. Podríamos todavía agregarle este análisis, ustedes como son muy activos, y agregarle de la derecha, medir de la pared interna hacia la externa y de la interna hacia la externa, y decidir que esta tiene mayor permeabilidad que esta. Entonces que por lo tanto ahí tenemos un problema de vías aéreas, ¿no? Él nada más define un ancho nasal, o sea, del nariz a nariz, ¿no? No siempre la lateroclusión va a coincidir con el ancho nasal, porque en teoría pudiera ser que el lado que está más ancho o más comprimido sea el que tiene mayor estimulación de crecimiento, eso lo sabemos, ¿no? Entre mejor respires, mejor se desarrolla, mejor crece el hueso en sentido transversal, en sentido sagital, en sentido todo. Aquí como medimos la cuestión transversal, en teoría se supone que el ancho de la nariz que esté correcto va a propiciar que ese lado sea el que en teoría debe de estar mejor, pero no siempre pasa, o sea, no es una regla, pero debería por conjetura o por obviedad debería de ser así. La otra es la altura nasal. Ahí, por ejemplo, esa nos sirve para saber si nosotros teníamos una inclinación hace ratito del plano que me preguntaba Alejandrina, del plano que nosotros veíamos que no está midiendo lo mismo del plano oclusal hacia nuestro plano horizontal superior Z, entonces yo cómo sé cuál es el que creció más o el que creció menos. Otro pudiera ser nuestra altura nasal. Si a la altura de la nariz yo veo que entonces está teniendo un valor normal mi nariz derecha, ajá, que a la edad de 9 años viene siendo de 44.5, por ponerles el ejemplo que tenemos aquí, y entonces mi nariz izquierda tiene una menor dimensión, quiere decir que entonces mi medida ideal es la derecha. Pero si por el contrario, la que creció más viene siendo esta, y entonces esta está dentro de lo normal, quiere decir que la que está dentro de lo normal es mi medida izquierda. ¿Sí me expliqué? Ahí es cuando ustedes empiezan a hacer los comparativos, como en la sagital, como en la lateral de cráneo. O sea, yo veo que algo está mal, ¿qué es lo que está mal? Sé que algo está mal porque está un plano canteado, pero ¿cuál es el que está mal? Entonces me empiezo a fijar en mis otras estructuras. De ahí, por ejemplo, también podríamos marcar un plano orbital, que no lo marca Ricketts. Hay otros análisis que sí. En la parte infraorbitaria, desde la parte infraorbitaria, marcar un plano que una la parte infraorbitaria derecha con la plana infraorbitaria izquierda y ver si en efecto ahí ya se empieza a marcar el canteamiento desde la órbita. O simplemente es el maxilar y el problema entonces empieza en la fosa nasal. Por eso es que se marca la anchura nasal, porque entonces si no tenemos un buen estímulo de este lado, porque el cornete tiene un problema, entonces puede tener que creció verticalmente este lado que este lado. Y entonces ahí puede ser el problema. La otra situación es que sea nasal esté bien, ajá, que aquí esté bien, y que entonces el problema sea condilar. Eso no nos va a decir ninguna alteración aquí. Aquí nos va a decir que está bien, y que lo que va a estar mal va a ser el cóndilo, es decir, el ancho de la rama de la mandíbula, ¿no? Entonces es como poder ver comparativos entre imágenes. Por ejemplo, también nos mancha el ancho maxilar. Ya hace ratito marcábamos la posición del diente dentro del ancho maxilar, es decir, del molar superior sobre el ancho maxilar. Aquí nos dice únicamente la compresión del maxilar. Cuando a veces tenemos mordidas cruzadas, no se les pide todo el análisis, depende el asesor, ¿no?
pero hay veces que les dicen, haz el análisis y dame esta medida y esta medida, porque yo quiero saber si en efecto la base ósea está en buena posición y que yo puedo hacer una expansión dentoalveolar, o que entonces, en efecto, mi ancho maxilar es pequeño y yo tendré que pensar en una disyunción si es que la edad me lo permite, ¿verdad? Y todo lo que hablamos anteriormente. Ahí tendré que ayudarme de mis otros auxiliares de diagnóstico. Y lo que decimos es que el ancho maxilar se mide desde la depresión de esa concavidad, de la unión de esa pequeña escotadura en donde se empezaba el maxilar, de un lado al otro. Y entonces ahí podemos ver si en efecto podemos hacer o una expansión o una disyunción, como aquí lo dice. El ancho mandibular. El ancho mandibular viene siendo algo muy parecido al ancho maxilar. ¿Por qué? Porque entonces si mis molares, es un paciente clase 3, y yo veo que mis molares están compensados con una linguoinclinación, porque está compensando para poder tener contacto, porque mi maxilar arriba está comprimido, entonces quiere decir que yo puedo verticalizar mis molares para meterlo a cirugía, y entonces obviamente voy a estar dentro de base ósea. Entonces, o lo contrario, si tengo una mordida cruzada, ya que está hecha, es decir, ya se manifiesta la mordida cruzada, poder ver si mis molares no están inclinados y poderlos meter a posición, o entonces está en buena base ósea porque está en su medida del ancho mandibular, que es casi siempre lo que sucede, porque sabemos que el hueso es más compacto, que en teoría tienen una mejor posición para recibir fuerzas oclusales, y los que se tienden a modificar siempre es un poco más la parte superior. Entonces, obviamente eso me permite ver si existe una discrepancia en la parte inferior en sentido transversal, ¿no? Aquí mi única opción o viene siendo quirúrgica o viene siendo con la expansión dentoalveolar, ¿no? Realmente, como bien sabemos. Aunque en algunos casos los odontopediatras sí hacen disyunción inferior, nosotros ortodoncistas, o al menos nadie de nosotros, maneja protocolo de disyunción inferior, por lo que hemos platicado anteriormente. ¿Okay? Lo siguiente viene siendo nuestro ancho facial. Y el ancho facial nos viene diciendo efectivamente de cigomático a cigomático si nosotros estamos simétricos. Entonces nos dice que ya viene siendo una medida que nos viene dando una mejor discrepancia en cuestión extraoral, por decirlo de alguna manera, porque viene siendo la terminación de nuestro arco cigomático. Y esta terminación del punto AZ al punto ZA nos viene midiendo en milímetros, y en teoría se supone que sí debe de tener una discrepancia a cierta edad de tantos milímetros, y conforme vamos aumentando, va aumentando hasta un límite, ¿no? Entonces, que es el límite del crecimiento que manejamos entre 12 y 13 años en este análisis. ¿Okay? De esta manera es como nosotros tenemos todo el análisis de la PA, ¿no? Si ustedes se fijan, es diferente a un análisis sagital, porque no estamos, este nos dice que es un paciente clase 2, es más bien un comparativo de medidas. Cuando ustedes ven un paciente que tiene una laterognasia y una lateroclusión, lo primero es trazar todo el análisis, obviamente, y de ahí, entonces ustedes van a definir cuáles son las medidas que les van a dejar más claro qué es lo que está teniendo la alteración, si desde el plano superior o tercio superior, o tercio nasal, que viene siendo tercio medio, o maxilar o mandíbula, y si es dental u óseo. En algunas ocasiones, a veces ni siquiera nosotros seguimos los parámetros de las medidas, o sea, tenemos la estructura, y entonces ahora los asesores, o en este caso uno que ya lo hace, empieza a medir uno de un lado hacia el otro, a la altura de los caninos, a la altura de premolares, obviamente para ver si esa compresión es durante todo el trayecto, aunque no se alcanza a definir bien, pero sí se alcanza a ver algunas veces, como vieron en la radiografía, que un molar está más afuera y otro más adentro, como para poderte guiar hacia dónde tú quieres mover, en primer lugar, una expansión o una disyunción, y en segundo lugar, para poder ver una discrepancia ósea, entonces, y poder hacer una planeación quirúrgica. Los cirujanos lo utilizan, por ejemplo, para poder, cuando ustedes quieren hacer una sagital de rama o una vertical, poder ver si en efecto transversalmente se puede corregir la discrepancia y rotar la mandíbula sobre el mismo ángulo, o sin tocar el ángulo, simplemente desplazándose sagitalmente. A ellos les interesa ver
en efecto si es una discrepancia dental o una discrepancia ósea. Y lo que casi siempre nos pide el maxilo, bueno, ahora es la lateral de cráneo, pero antes era en un paciente clase 3, quirúrgico, de cajón, una PA, siempre, porque al final va a haber una pequeña lateroclusión o laterognasia o una pequeña discrepancia en el mentón cuando somos compensados. Los maxilos es lo que les interesa saber, desde dónde está esa discrepancia, qué van a tener que mover. Si la discrepancia es maxilar, primero es una zarpe, pensando en todos estos parámetros convencionales de que existe una discrepancia transversal muy grande y necesitamos cortar ese maxilar y hacer la zarpe. Ajá. Y lo siguiente viene siendo ya una cuestión bimaxilar en una segunda intención, donde entonces se corrija la posición de la mandíbula, el cóndilo, el ángulo de la mandíbula y obviamente la altura en cuestión vertical, viendo que obviamente la cuestión articular esté estable. Es decir, que por eso es que tenemos que desprogramar a los pacientes. Un paciente clase 3 casi siempre va a estar descompensado. Sin embargo, no por eso nos podemos confiar. Siempre hay que, si no lo desprogramaste al inicio del plan de tratamiento, cuando lo vas a meter a cirugía, nada nos detiene unos meses el desprogramarlo, para que en efecto tengas a tu cóndilo en tu cavidad rienoidea y entonces podamos tener estabilidad a largo plazo. Cuando de hecho, al momento del montaje ni siquiera notabas una discrepancia, en ese momento quiere decir que tú con la aparatología ya la habías discrepado. Ahora lo hacemos diferente, ¿no? Ahora sabemos que primero hay que desprogramarlo y luego colocar aparatología y toda esta situación. El problema es que pues los pacientes van porque ya tienen una laterognasia, ya tienen una alteración facial que pues a muchos pacientes no les gusta, ¿no? Pero en muchas ocasiones lo que yo les digo es que en ese momento de la programación pudiéramos lograr a lo mejor una cirugía de primera intención, ¿ok? Pueden encontrar otros análisis en otros libros, como les decía, que nada más es comparativo de un lado con el otro. Uno de los más fáciles de encontrar es el de Profit. Profit maneja un análisis muy parecido y pues es fácil de encontrar porque obviamente es de los más recientes. Pero bueno, entonces de entrada y de cajón lo que sí les puedo decir es que cuando tengan un paciente asimétrico o un paciente quirúrgico, si no pidieron una tomografía, pues pedir por lo menos una lateral de cráneo, ¿no? Sabemos que no hay que radiar al paciente, que no tenemos que exponerlo en toda esta situación, pero si se pudiera pedir, pues de todas maneras, pues es para el pro del paciente, no es para cuestiones nuestras, ¿verdad? Siempre es en beneficio del paciente. Entonces, en muchas ocasiones, a veces que no sale que es óseo, solamente dental, y ahí es cuando nosotros definimos una lateroclusión de una laterognasia.